Ya saben que Mariano Rajoy ha presentado su último libro, que lo ha hecho aquí en Murcia, y que el libro se llama El arte de gobernar. Es un ensayo breve en el que reúne ideas y reflexiones sobre cómo se ejerce el poder y que sostiene a una democracia. Instituciones fuertes, sentido común y decisiones en tiempos difíciles. Bueno, un acto del que van a ver ahora las imágenes, que estuvo acompañado además Rajoy por el presidente de la región, por Fernando López Miras. Presidente Rajoy, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por atender a la televisión autonómica de la región. Buenos días, encantado de estar con ustedes hoy. Bueno, ayer presentaba su libro, El arte de gobernar, pero para gobernar también hay que tener arte, señor Rajoy. Bueno, yo creo que para gobernar hay que ser una persona seria, sensata, lo más capaz posible y ocuparse de los problemas reales de la gente y no estar creando problemas que ya bastantes surgen sin que tengan que ver con la obra humana. Por tanto, sensatez, sentido común y seriedad, que es algo que desgraciadamente no prima hoy en España. Usted ha dicho en alguna entrevista que con este libro no quiere adoctrinar a nadie, que lo que hace es contar su experiencia y reflexionar. Pero a la hora de reflexionar, si ya ve desde fuera su andadura política como presidente del Gobierno de España, si tuviera que quedarse con alguna reflexión, ¿con cuál se quedaría de su experiencia? Bueno, pues mire, que las cosas hay que tomárselas en serio. Gobernar es fundamentalmente servir a la gente y atender a sus anhelos, a sus inquietudes y a sus problemas y no estar organizando broncas ni dividir a la gente, no respetar la ley. Entonces yo me quedo con una reflexión, que esto es algo muy serio, que por tanto hay que tomárselo así, que hay que actuar en consecuencia, que hay que trabajar, saber cuáles son los intereses de la gente y procurar no crear problemas y dificultades. Eso es lo que yo he aprendido a lo largo de muchos años que he estado en la vida política, es decir, seriedad, sensatez y sentido común, que desgraciadamente pues no es algo que prime hoy en nuestro país. Señor Rajoy, buenos días. Seguramente como expresidente estamos seguros que sigue la actualidad política de España. Le vamos a pedir su análisis, cuál sería de la situación que estamos viviendo a día de hoy. Además, se lo vamos a preguntar en tenor a la sesión que hemos visto este miércoles en el Congreso de los Diputados y las explicaciones que daba el presidente sobre el accidente de Adamuz. Sí, mire, Moser, yo creo que estamos en la etapa más sombría desde que en 1978 pues aprobamos la Constitución, desde que volvió la democracia a España. Esto sin duda alguna es una era desdichada y es, como acabo de señalar, pues la etapa más sombría de todas, ¿no? Yo creo que hay 3 o 4 asuntos importantes. El primero es que hay un gobierno que no puede gobernar, como vemos todos los días, porque no tiene mayoría y no tiene apoyos suficientes para eso. Y así nos encontramos con que en toda esta legislatura no se ha aprobado nunca en los presupuestos generales del Estado. Esto es algo absolutamente disparatado y en cualquier democracia normal y avanzada, cuando el gobierno no saca los presupuestos, pues tiene que disolver la Cámara y consultar a la gente. Por tanto, hay un gobierno que no puede gobernar. Hay, en segundo lugar, un gobierno que afecta con sus decisiones a la calidad de la democracia. Hay quien se cree que la democracia es votar y una vez que he votado hago lo que estimo oportuno y conveniente. No, usted está sujeto a la ley, usted está sujeto al Poder Judicial y hay una división de poderes y usted no puede inmiscuirse en lo que son las funciones de los jueces. Es decir, la disputa y los problemas que ha originado este gobierno con el Poder Judicial es algo que no tiene precedentes en España. Y luego, en tercer lugar, vivimos una situación que es tristísima, porque con esta manera de gobernar se ha polarizado y dividido la sociedad española como no ocurría desde hace mucho tiempo. Y si a eso le añadimos que no se gobierna y ahora estamos diciendo que si el AVE a Sevilla va a tardar 5 horas, que si el AVE llega con retraso, que si no sabemos cuándo se va a arreglar, oiga, por favor, es que su principal obligación es gobernar, tomar decisiones y resolver problemas y no estar todo el día instalado en la bronca. Eso es lo que pasa en España y creo que no exagero con lo que acabo de decir y siento mucho el tener que decirlo, pero claro, esta situación no se sostiene durante mucho tiempo. Precisamente a eso íbamos, señor Rajoy. Es una situación que ya está así, que está muy polarizada. Y usted ha dicho también que el extremismo no se puede combatir con el extremismo, pero yo no sé si ya llegamos tarde o si esto se puede revertir de alguna manera.
Mire, yo creo que esto sí se puede revertir y desde luego yo no quiero que mi país esté condenado al extremismo. Ni me gusta el gobierno Frankenstein, que en este momento malgobierna en España, ni me gustan las alternativas populistas, ya sean de extrema derecha o de extrema izquierda. Mire, a España le ha ido muy bien desde que aprobamos la Constitución, desde el 78, y aquí ha gobernado el centroderecha y el centroizquierda, y discutíamos y teníamos maneras distintas de ver las cosas, pero los grandes asuntos éramos capaces de ponernos de acuerdo y esto funcionó. Y ahora de repente, pues el PSOE, que era el centro izquierda, se ha radicalizado, ha pactado el Frankenstein con una serie de partidos, en fin, que no voy a recordarlos porque están en la mente de todos, y yo desde luego no quiero que el Partido Popular haga lo mismo, ni quiero que España sea gobernada por extremistas y por gente que en lugar de ocuparse de la gobernación y de los asuntos públicos solo están en la política de las cosas, en las cosas de la política. Yo creo que el gobernante tiene que estar en la política de las cosas, en la de resolver los problemas que tienen los ciudadanos, que bastantes tienen, y más en los tiempos en que vivimos. Por tanto, creo que una fuerza política moderada, centrada y equilibrada es lo que hace falta en España en este momento, en España y en toda Europa, porque este no es un fenómeno exclusivamente español. Ahora, a un extremista, si se le opone otro extremista, pues mire usted, es un pésimo mensaje el que le damos al conjunto de la ciudadanía y además la gente no lo quiere, porque la gente es sensata, es razonable, le puede gustar más un partido que otro, pero lo que quiere, hombre, ocúpese usted de mis problemas y termine con la bronca continua. Señor Rajoy, hablábamos en tertulia hace un minuto de la decisión de las palabras de Felipe González de votar en blanco en el caso de presentarse de nuevo Pedro Sánchez. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, yo no he hablado con el presidente Felipe González de este asunto, pero vamos, supongo, y creo que es lo que pensamos todos, que no está muy conforme, por utilizar una expresión de aquella manera, con lo que está ocurriendo en su partido, ¿no? Yo respeto, como es natural, su decisión y él tiene más claves que yo. Lo único que yo digo es que espero que a mí no me pase eso en mi vida, porque yo soy del Partido Popular y en este momento estoy orgulloso de cómo está funcionando el Partido Popular, que se ha convertido en la única referencia de sentido común y de moderación, eso lo digo también en mi libro, que hay en este momento en nuestro país. Escuchamos, señor Rajoy, mucho últimamente eso de que la economía española va como un cohete, pero si nos vamos a la calle y a la hora de la verdad, la cesta de la compra cada vez está más cara, los jóvenes no pueden acceder a alquilar una vivienda, muchísimo menos a comprarla. No sé si se está, o si usted considera que se está dopando la economía y que vamos hacia una burbuja económica. Mire, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero no me gustaría nada que cuando Feijóo llegue a la presidencia del gobierno se encontrase con una situación económica como la que yo me encontré, con un país al borde de la quiebra. Y me parece que estamos, no sé si en una burbuja, pero que no es oro todo lo que reluce. Mire usted, en este momento en España se pagan más impuestos que nunca. Está aumentando la recaudación, además está aumentando la deuda pública y eso es algo muy peligroso y desgraciadamente en España ya lo hemos vivido en los últimos años. Por si eso no fuera suficiente, los salarios no llegan y por si eso no fuera suficiente, la subida de la inflación y la subida de los precios está por encima de los salarios. Luego tenemos problemas de pobreza, que hacía muchos que no lo teníamos, tenemos problemas de vivienda, que es un serio problema sobre todo para la gente joven, y en economía, mire, esto de hablar y venir con grandes cifras macroeconómicas, mire, todo eso está muy bien, pero yo la experiencia que aprendí es que en economía hay que resolver los problemas de la gente, hay que tomar decisiones, a veces hay que tomar decisiones que no te gustan, yo las tuve que tomar, yo tomé decisiones porque si no nos íbamos a la quiebra que no le gustaban ni a los que no me habían votado, ni a los que me habían votado y tampoco me gustaban a mí, que era el que tenía que tomarlas. Por tanto, menos propaganda, y menos publicidad y más ir pues, a la política de las cosas. Espero que a Feijóo no le pase lo que me ocurrió a mí.
Subió los impuestos cuando llegó, acaba de decir que se encontró un país en bancarrota y eso pues también dio mucho de sí, esa subida de impuestos, pero tal y como están las cosas ahora mismo, no sé si considera que lo que está pasando a nivel nacional está arrastrando a algunas comunidades autónomas que intentan salir a flote pero que se encuentran siempre con el muro del Gobierno de España. Le estoy hablando claramente de la región de Murcia, donde seguimos sin agua, donde cada vez se nos ponen más problemas, donde los consejeros van a sectoriales donde no se les escucha, cosas así. Mire, las decisiones que toma o que no toma el Gobierno de España pues afectan al conjunto de España y tienen pues unas competencias que en el área económica son fundamentales. Luego las comunidades autónomas tienen también competencias, si no es lo mismo, como es evidente que lo hagan bien que lo hagan mal. Yo siempre le digo, bueno, a mis colegas, decir, oye, tú ocúpate de hacer bien lo que depende de ti, porque esto de si hay otro que critica, da tu opinión, pero ocúpate de hacer bien lo que depende de ti. Yo sinceramente creo que en Murcia se están haciendo muy bien las cosas. Fíjese que en el 2024 fue la comunidad autónoma de España con mayor crecimiento económico. Oiga, eso es una extraordinaria noticia para los murcianos y para la gente que vive aquí, pero es que en el 2025 volvió a haber un crecimiento claramente por encima de la media. Bueno, eso es muy reconfortante. Pero si a eso le sumáramos el que las competencias del Gobierno central se ejercieran bien, se hicieran bien las cosas y se pudiera acordar y pactar, porque el problema es que con este Gobierno es que es imposible pactar, pues las cosas podían ir mucho mejor. En cualquier caso, pues mire, yo creo que Murcia está pasando esta situación mejor que otros muchos lugares de España. ¿Cree usted, señor Rajoy, que con la situación política que tenemos en España sería posible un adelanto electoral? Bueno, yo le voy a dar mi opinión. El adelanto electoral ya tenía que haberse producido, antes lo comentábamos. Es decir, en todas las democracias avanzadas, cuando un gobierno presenta en las Cortes su presupuesto y las Cortes no se lo aprueban, el gobierno disuelve la Cámara y le pide a la gente que dé su opinión. Eso es lo que pasa en todas partes. Pero es que aquí no es que no se aprueben los presupuestos, es que ni siquiera se presentan, a pesar de que la Constitución obliga a hacerlo antes del 1 de octubre de cada año, ¿no? Pero bueno, a mí me molesta esto profundamente porque estamos haciendo que parezca normal lo que es claramente anormal. Entonces, la primera vez que tenía que haber convocado era... Pues se nos ha congelado la imagen con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Le estábamos preguntando por esa posible... va a volver por esa posible convocatoria de elecciones generales y estaba diciendo Mariano Rajoy que no es que las tenga que convocar dentro de poco, es que las tenía que haber convocado hace ya algún tiempo, entre otras cosas porque está gobernando sin presupuestos. Señor Rajoy, ¿ya nos oye bien? Sí. Perfectamente. Adelante, siga. Bueno, está usted diciendo que no es que que no es que considere que sea importante que convoque ahora Pedro Sánchez elecciones generales, sino que las debería haber convocado hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que pinta esto no tiene, ¿eh? Bueno, efectivamente es que en los últimos años se están produciendo en España pues una serie de acontecimientos que, como he señalado antes, pues suponen una ruptura con lo que hemos hecho todos los españoles en los últimos 40 o 45 años, ¿no? El caso de los presupuestos es un caso paradigmático, pero ya al final ya es que no solo son los presupuestos, es que no funciona nada. Es que esto de lo que está ocurriendo con el tren, aparte las terribles desgracias y las consecuencias, personas que pierden la vida, es que es tremendo, es que no sabes si vas a llegar, si no vas a llegar, si tienes que cogerlo o otro. Ahora nos dicen que en Andalucía, que siguen sin el tren, pues el AVE a Sevilla va a tardar 5 horas. Oye, esto es un disparate. Esto es de lo que se tiene que ocupar el gobierno y no de hacer tweets o de organizar polémicas absurdas y dividir a la gente. ¿Una repetición electoral en Extremadura o no? Bueno, yo espero que no. Lo que pasa es que, claro, hay partidos políticos que hablan mucho
pero luego, claro, su función es gobernar y facilitar la gobernación, sino para qué están en la vida política. Vox nos ha obligado a convocar elecciones en Extremadura y nos ha obligado a convocar elecciones en Aragón. Oiga, ¿eso qué aporta a la ciudadanía? ¿No sería mucho mejor llegar a un entendimiento o a un acuerdo y dedicarnos a resolver los problemas de la gente? Eso yo lo veo así. Pues señor Rajoy, no le entretenemos más. Se vuelve ahora a Madrid porque sabemos, no voy a decirle yo que está de gira como los cantantes, pero sí es verdad que está con su libro, ¿no?, presentándolo por toda España, El arte de gobernar. Ayer, por cierto, de Murcia fue un exitazo, estaban las claras hasta arriba, esa sala en la que se celebró, pero suponemos que sigue visitando distintos puntos de España, ¿no? Sí, suelo ir un día a la semana a un lugar de España, no un día a la semana porque claro, luego tienes que trabajar y hacer tu vida normal. Y hoy efectivamente me vuelvo a Madrid, pero fíjese usted, voy a ir en coche a Albacete y en Albacete voy a coger el AVE porque no tengo claro qué es exactamente lo que hay que hacer. Bueno, estos son los problemas de los gobiernos, los que tienen que resolver y a los que tienen que atender. No, sí, hace bien, si es que lo hemos estado contando aquí en las noticias, señor Rajoy, antes de ayer no salió ningún tren ni Murcia-Madrid ni Madrid-Murcia y en las ventanillas de venta había un cartelito que ponía que no sabían qué pasaba, que ya sí eso, pues que ya hablarían con la gente que estaba desesperada en las estaciones. Sí. Señor Oye, Rajoy... yo fui a Orense la semana pasada. Sí, en Orense también. Sí. No, dígame, que en Orense, que fue a Orense y ahí también No, le hubo decía problemas que fui por a la Orense línea. la semana pasada, que normalmente tarda 2 horas y 10 y tuvimos un retraso de 1 hora 40. Naturalmente nadie dio una explicación y bueno, ya uno no se enfada porque enfadarse, eso lo digo en mi libro, no sirve absolutamente para nada. Sube el cortisol, que no es bueno para la salud. Señor Rajoy, muchísimas gracias por atendernos y buenos días. Hasta luego, adiós. Ha sido un placer estar con ustedes, muchas gracias. Igualmente, hasta luego.